Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta, antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué hermoso, hermanos, es esta lección, esta enseñanza que Jesús da en el Evangelio, ¿verdad? Él pues dice cómo orar. Dice que en aquel tiempo, ¿verdad? Jesús dijo a sus discípulos, ¿verdad? Que no, cuando ustedes hagan oración, dice, no hablen mucho. Hermanos, porque la oración es un diálogo. Y si nosotros hablamos y hablamos y hablamos y no escuchamos lo que Dios nos tiene que decir, pues hacemos más que una oración, más que un diálogo, hacemos un monólogo. Solo hablamos y no escuchamos la voz de Dios. Pero si nosotros hacemos oración y acompañamos nuestra oración con la lectura de la palabra, pues decía un santo, cuando oramos, nosotros le hablamos a Dios. Y cuando leemos la palabra, Dios nos habla a nosotros. Porque Dios nos habla a través de la palabra. Él puede comunicarse con nosotros como Él quiera, por eso es Dios. Él nos puede hablar también al oído, así como le habló a Samuel cuando le decía Samuel, y él se levantaba y decía, aquí estoy, Señor, ¿verdad? Yo no te he llamado. ¿Para qué me llamaste? Decía, no, yo no te he llamado, decía Elí. Pero a la tercera vez que él llegó donde Elí, él entendió que era Dios quien le hablaba y le dice, si vuelves a oír la voz, dile, aquí estoy, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Qué hermoso, hermanos, es que nosotros pues escuchemos la voz de Dios. El Señor pues nos va a hablar, a lo mejor si nosotros estamos en una gran dificultad. Y si Él sabe que su voz, su presencia nos va a apaciguar una turbulencia que nosotros tengamos en nuestro interior, una preocupación grande que nosotros tengamos, pues Él no lo va a hacer, ¿verdad? Y si nos basta con escuchar la palabra de Dios, con meditar la palabra de Dios, pues a través de la palabra, a través de la Biblia, Él nos va a hablar también. Pero eso depende del Señor. Pues yo he escuchado a muchos sacerdotes decir que Dios nunca les ha hablado, que nunca han tenido esa experiencia de oírla directamente, la voz de Dios,
pues Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere, ¿verdad? Por eso más adelante aquí en el Padre Nuestro dice, ¿verdad? Que hágase tu voluntad. ¿Quién soy yo para cuestionar la voluntad de Dios? ¿Verdad? Posiblemente, hermanos, a un laico que no sea sacerdote, que no sea obispo, pues a lo mejor a un laico sí le hable Dios, ¿verdad? ¿Cuántos laicos? Y yo me incluyo en esto, que a lo mejor sí hemos escuchado la voz de Dios o la hemos escuchado la voz de un ángel que nos habla, ¿verdad? Eh, pero eso es según la voluntad de Dios. ¿Quién soy yo para cuestionarlo? Bien dice, ¿verdad? Que no digamos tantas palabras. Con el Señor, pues, a Él más le interesa que nosotros estemos a su lado. Más le interesa que nosotros comprendamos su inmensidad, su poder, saber que Él todo lo puede, no dudar de eso. A Él le interesa más eso que le estemos hablando y hablando y hablando, cuestionando, pidiéndole, ¿verdad? Dice, no los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta. El Señor, mire, lo sabe todo. Lo dijo San Pedro allá, ¿verdad? En San Juan capítulo 21, cuando por tercera vez le pregunta Jesús si lo amaba y él le dijo, Señor, tú lo sabes todo y sabes que te quiero. Entonces esa debe de ser la actitud de nosotros. Saber, pues, hermanos, que el Señor lo sabe todo, que Él sabe nuestras necesidades, pero a Él le agrada que también que nosotros le pidamos con confianza. Y por eso dice que le pidamos el pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. Que le pidamos perdón también, ¿verdad? Perdónanos, así como nosotros perdonamos. O sea, que en la misma medida que nosotros perdonamos, le estamos pidiendo perdón a Dios. Pero con esto del perdón, hermanos, hay otra clase de perdón, ¿verdad? Una clase de perdón cuando el Señor nos perdona nuestras ofensas, cuando nosotros perdonamos a los demás, pero también Él mandó, ¿verdad?, a sus discípulos, ¿verdad? Y les dijo, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y esto lo encontramos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, ¿verdad? Y el pecado que no es perdonado, que nosotros no lo sometemos al perdón, pues no va a ser perdonado. Y a lo mejor, hermanos, si es un pecado grave, a lo mejor pues no nos pueda llevar hasta el infierno. Pero si es un pecado venial, como nosotros le llamamos, o un pecado no de muerte, como dirá San Juan en una de sus cartas, pues si es un pecado que no es de muerte, pues será perdonado en la otra vida. Para eso está el purgatorio, ese lugar de perdón en el más allá, ese lugar hecho siempre por misericordia de Dios, porque al final, hermanos, el purgatorio es misericordia de Dios, porque Él sabe que no vamos a pasar de aquí, de esta vida a la otra, puros en su totalidad, santos en su totalidad, y por esa razón, pues Él ha creado ese lugar de misericordia que es el purgatorio, para que nosotros terminemos de purificar allá
nuestros pecados, esos pecados que no son de muerte, esos pecados que no son mortales, sino pecados veniales, como nos lo indica nuestra Santa Madre Iglesia y como lo dice también la misma Biblia, la misma palabra de Dios. A Jesús por María, legionarios de María, evangelizando con alegría, manteneos firmes hasta la muerte. Suscríbase a los canales legionarios y a este canal también, Estudio de la Fe Juan Guerra.